nombre es Salvador Repeto, soy psicólogo, vengo desde el año 80 trabajando en Autismo Cádiz y soy actualmente el director de los servicios de la infancia y la adolescencia de esta asociación. Podemos decir que básicamente es un trastorno del desarrollo que se centra ese trastorno en tres áreas del desarrollo, ¿no? En el área de la interacción social recíproca, en el área de la comunicación y en el área de los intereses y la flexibilidad. Bueno, pues la prevalencia es una cierta incógnita, ¿no? Porque es verdad que hay estudios desde hace mucho tiempo que hablaban de una prevalencia más bien baja y desde hace unos 10 años para acá incluso hay un equipo en San Diego, en California, estudiándolo como una epidemia, ¿no? Actualmente hay algunos estudios que hablan de una persona por cada 150 nacidos, que es muchísimo más que lo que había antes. Básicamente, la principal, la fundamental, es el área de la interacción social, de forma que incluso a nivel diagnóstico, si no hay una alteración cualitativa de la interacción social, no hay un trastorno del espectro autista. Puede haber otro tipo de trastorno, puede haber alteraciones en las otras áreas, pero si no hay alteración en el área social, no hay autismo. Es la principal, es la que desde un principio le llamó a Leo Kanner en el año 43 la atención, esa soledad, esa aparente soledad de la persona con autismo, ¿no? Además de eso, hay una alteración importante generalmente en la comunicación verbal y sobre todo en la no verbal. En el uso de gestos para comunicarse es una alteración muy importante y además hay algo que Leo Kanner llamaba la insistencia en la invarianza, es decir, hay una alteración muy importante en el área de los intereses, de forma que a la persona con autismo le interesa de alguna forma, le atrae, se encuentra mucho más a gusto en situaciones estructuradas y fácilmente predecibles que en situaciones nada predecibles. Básicamente esas son las tres áreas. Hay una cuarta que se introdujo hace unos años, de hecho en el inventario de espectro autista de Ángel Rivière, que fue uno de los el principal estudioso del autismo en nuestro país. Se habla del área de la simbolización. El área de la simbolización, del juego simbólico, está generalmente muy dañada en las personas con autismo. Desafortunadamente todavía no tenemos una prueba que mida esa capacidad de cognición social que se llama, o psicología intuitiva, que como sí tiene el ámbito de la discapacidad intelectual, ¿no? Que hay pruebas que miden el desarrollo psicomotor, la inteligencia y tal. Nosotros no tenemos pruebas tan precisas. No obstante, pues con los pocos instrumentos que hay que pueden objetivar de alguna forma el desarrollo, pues hablamos de 4 niveles de afectación, desde muy grave, que sería aquel niño, aquella persona con autismo adulta que prácticamente ignora a la otra persona como alguien con mente, sí, como alguien que le puede solucionar problemas, pero con alguien que puede sentir o puede pensar o puede tener intenciones, hasta el leve, en el cual pues serían personas que tienen unas aceptables habilidades sociales, pero tienen unas dificultades importantes para entender realmente cómo piensan las demás personas, incluso cómo piensan ellos, cómo sienten, por qué, etcétera, ¿no? Y en medio habría pues el nivel grave y el nivel moderado. Es lo único que podemos hablar de esos 4 niveles, y hay grandes diferencias entre una persona y otra. La rutina para la persona con autismo tiene el gran valor que hace predecible lo que va a ocurrir. La persona con autismo no tiene la capacidad que tenemos los que no tenemos esa dificultad para captar claves sociales que nos permitan a nosotros anticipar qué es lo que va a ocurrir, interpretar qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que ha ocurrido. Y entonces se encuentran realmente más a gusto, podríamos decir, en situaciones
realmente predecibles. Había una persona con autismo de nivel alto, ¿no?, que decía, es que cuando yo ya tengo organizado el mundo, ya lo entiendo, viene alguien y me lo rompe ese orden y entonces tengo que empezar de nuevo a comprender el mundo que me rodea. Entonces esa es la importancia de la rutina. Hay una universidad, un departamento de la Universidad de Carolina del Norte que desarrolló a mediados de los años 70 el programa Teach. Es un programa que se basa en un tratamiento educativo y desde un principio utilizaron las ayudas visuales como algo que habían comprobado que les servía mucho para el tratamiento de las personas con autismo, ¿no? Sacó un artículo muy conocido, los pensadores visuales, en el cual describía a toda la población con autismo como una población básicamente que piensa en imágenes, que razona en imágenes. Eso es algo que no le pasa solo a las personas con autismo. Evidentemente, dentro de los que estamos aquí, pues hay personas que razonamos sobre todo con palabras y otros que razonan básicamente con imágenes. Lo que sí ocurre es que las personas con autismo, la gran mayoría de ellas, tienen esta característica cognitiva, ¿no? Es decir, son pensadores visuales. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no?, de personas que incluso han llegado a cambiar radicalmente su comportamiento cuando le has explicado la situación con imágenes frente a cuando se lo has explicado previamente con palabras. Por ejemplo, la ruptura de una rutina puede ser algo muy traumático y muy problemático para un niño con autismo. Sin embargo, si esa ruptura de la rutina se le anticipa, sobre todo con imágenes, pues la capta, la acepta y no hay ningún problema. Eso tanto a ese nivel como luego a nivel de aprender, a lo mejor habilidades de autocuidado, del aprendizaje también. Hay muchas comprobaciones de que todo aquello que está apoyado en la imagen les resulta mucho más fácil de aprender y sobre todo de manejar mentalmente. Hay una parte fundamental en el tratamiento de las personas con autismo, que es la adaptación del entorno. Y luego además para comprender lo que decíamos antes, todo aquello que solo y exclusivamente venga mediante palabras, mediante lenguaje oral. Con lo cual la segunda adaptación que hacemos es, como hemos dicho antes, la introducción de las claves de las ayudas visuales. Y eso se puede utilizar y de hecho se utiliza para el día a día, para el colegio, para habilidades de autocuidado, para comunicación entre las personas y el chico, etcétera, etcétera. Utilizamos sobre todo material de juego para el juego simbólico. Se utiliza mucho y cada vez más material informático. El material informático tiene una doble vertiente, es visual y además siempre es muy sistemático. No es como la persona que una vez te responde de una forma y otra vez de otra, sino que generalmente los programas informáticos pues siempre actúan de la misma forma si el sujeto hace lo mismo. Y eso es algo que, bueno, realmente hay muchos chicos con autismo que incluso sin tener lenguaje, sin saber prácticamente leer, se manejan por internet de una forma que deja a todo el mundo muy admirado, ¿no? Porque son capaces de abrir páginas que solamente haber visto cómo funciona, abrir páginas y buscarla y bajarse y hacer algo. Yo digo, ese tiene esa doble vertiente, ¿no? Que es visual y que además es sistemático. Bueno, pues la verdad es que la tecnología nos ayuda mucho en los últimos años, porque cuando nosotros empezamos a utilizar las ayudas visuales, que hace ya más de 15 años, entonces lo que teníamos que hacer era fotografía no digital, con lo cual el gasto era tremendo, porque luego además había que esa fotografía recortarla, plastificarla. Bueno, cada vez que se hacía un disparo tenía que estar seguro
de realmente lo que estabas haciendo, ¿no? Es verdad que se está utilizando ahora mismo cada vez más los pictogramas, que bueno, hay determinadas, tanto programas oficiales como muchas páginas que dan pictogramas, ¿no? Facilitan pictogramas, pero también la ayuda visual no es solo el pictograma, sino que a veces incluso es la miniatura o también la fotografía real, ¿no? Sí, los pictogramas, lo que más se conoce por pictogramas son dibujos que sean muy parecidos a la realidad, pero que no sean excesivamente concretos. Digo esto en comparación con la fotografía. La fotografía realmente es totalmente parecida a la realidad, pero siempre nos ha presentado la dificultad de que el niño se puede quedar solo en ese ejemplar, en ese bollo, en ese juguete concreto y tal. Por eso el dibujo puede ser algo más simbólico, menos concreto. Pues la verdad es que el uso de los pictogramas es un uso muy amplio. Realmente mucho más amplio de lo que la mayoría de las familias y de los profesionales se creen, sobre todo los profesionales no especializados, porque nos van a servir desde el principio para facilitar, por ejemplo, la comprensión del lenguaje oral, aunque la persona con autismo no suele tener una gravísima dificultad en ello, pero le resulta mucho más fácil si le estás hablando de ir al parque y le presentas un dibujo o una fotografía del parque en función de las necesidades del chico. Sirve para eso, sirve para ayudarle a saber dónde están las cosas, sirve para enseñarle la secuencia de una habilidad de autocuidado, por ejemplo, de vestirse, o de lavarse los dientes, o de ir al váter, etc. Sirve para organizar la vida del chico, es decir, organizarle la tarde, por ejemplo, es decir, qué vamos a hacer, y se hacen una especie de agenda visual en el cual pues se le informa. Sirve también para comunicarse. Generalmente utilizamos sistemas alternativos de comunicación, básicamente dos, uno a través de signos y otro a través de pictogramas, que es el que más se está utilizando últimamente, que es el PEX, y sirve para que el chico que no sabe hablar sí comunique a través de entregar un pictograma a otra persona, al padre, al profesor, a quien sea, comunique un deseo, comunique un sentimiento, y también sirve después para chicos con mejor nivel explicarles situaciones. Hay una técnica que se llama las historias sociales, en la cual se le explica al chico a través de pictogramas y con una estructura concreta cuál es la situación, qué es lo que hace generalmente las personas en esa situación y qué va a hacer él a partir de esa situación. A través de situaciones como esa, realmente el chico comprende, se adapta y hay una mejora considerable de su comportamiento, ¿no? Es realmente algo que sirve para mucho, y tenemos que decir que también nos sirve a nosotros. Es decir, que si uno va a un país extranjero y desconoce el idioma, pues se está fijando en las ayudas visuales que hay. No, hay incluso actualmente algún programilla ya elaborado que se escribe la frase y ya va poniendo los pictogramas directamente y hace la frase en pictogramas. Hombre, hay formas más o menos complejas de traducir los pictogramas, ¿no? Pero podemos decir es sustituir la palabra por el dibujo o la fotografía que sea oportuna, ¿no? Mejora, vamos, de hecho es algo que es fundamental. Todos los técnicos en autismo lo estamos utilizando desde hace mucho tiempo, puesto que es algo que nos está dando resultados claros y evidentes, ¿no? Mejoran considerablemente la comprensión,
mejoran considerable la colaboración, porque cuando nosotros no sabemos qué es lo que se nos está pidiendo o qué es lo que va a ocurrir, pues entonces generalmente somos menos participativos. En el caso del chico con autismo, eso pasa incluso de una forma muy llamativa, porque nosotros participamos en esas situaciones por un interés social, mientras que el chico con autismo ese interés social lo tiene bastante menos desarrollado, con lo cual o comprende la situación o participa poco. Eso realmente hace que cuando ya lo conocen, mejoran y saben qué es lo que tienen que hacer y saben lo que se espera de él. Bueno, los chicos con autismo tienen mucha dificultad para contar espontáneamente situaciones que han vivido, pero a través del uso de esa agenda sí es más fácil que vayan a contar a alguien lo que han hecho esa tarde, porque tienen ese apoyo visual. Ya digo, funciona para eliminar problemas de conducta. Pues hace muy poco ocurrió que estaba preparando aquí una especie de arbolito de Navidad con los chicos de atención temprana, y cada chico, la idea era que cada niño pusiera una bolita en el árbol, ¿no? Bueno, pues la primera vez pues simplemente se le dijo verbalmente, porque era una cosa que no era así muy espontánea, y costó muchísimo trabajo que comprendiera el niño que la bola la tenía que poner en el árbol, y otra si quería se la llevara, pero esa la tenía que poner, ¿no? Entonces yo estaba oyendo desde aquí lo que pasaba, y luego le sugerí a la psicóloga, miren, ¿por qué no haces una historia social? Que explicarle, basado en imágenes, explicarle lo que va a pasar, ¿no? Y bueno, parece que funcionó, ¿no? Así, incluso en problemas graves de conducta, también ha funcionado. Esto no es exclusivo de las personas con autismo, el poder aprovechar ese tipo de ayuda extra, ¿no? Que es la ayuda visual en muchos casos. Incluso, os decía, nos sirve para las personas que no tenemos dificultades importantes de desarrollo, nos sirve también para comprender situaciones en las cuales pues a lo mejor el lenguaje oral o escrito pues desconocemos. Obviamente muchas personas con discapacidad intelectual, muchos niños con discapacidad intelectual les sirve realmente esa ayuda visual también para comprender la situación, y luego bueno, para todo tipo de personas con discapacidad, ¿no? Tanto discapacidad intelectual, personas con dificultades para la comunicación también, para la comunicación ya sea por origen de parálisis cerebral o lo que sea, siempre obviamente le van a servir eso, y la comprensión de esos cuentos que tienen mucho lenguaje verbal o escrito, evidentemente si tiene esa ayuda visual le va a servir mucho. No es nada fácil, aunque cada vez hay más, lo único que ocurre es que, bueno, a veces pues el material de trabajo lo hacemos mucho cuando estamos hablando de trabajo para el día a día, los profesionales, incluso las familias, hay algún material, pero realmente no es fácil, no está accesible. En muchos casos pues tiene el apoyo de palabras en inglés, etcétera, y no hay demasiado material, aunque sí es verdad que hace ya un tiempo que cada vez hay más, ¿no? Bueno, pues supongo que igual que puede estar ocurriéndonos en un sentido con los e-books, ¿no? y los libros en papel, ¿no? Si tiene una gran ventaja, que es muy manejable, el cuento digital pues puede ser muy manejable, puede acumular en una sola tableta muchos cuentos, y bueno, puedes tener cambiarle la imagen o el tamaño, es muy colorido, es decir, puede ser realmente muy interesante, ¿no? Nosotros todavía no hemos dado el paso al uso de las tabletas, obviamente por razones económicas, ¿no? Pero sí estamos solicitando, en cuanto vemos que hay posibilidad de pedir eso, solicitarlo para utilizarlo, porque realmente es un material pues muy
bueno y muy atractivo para los chicos, ¿no? Incluso esos cuentos, bueno, van a ser utilizados hasta, por lo menos hasta la adolescencia, ¿no? Incluso a lo mejor a algunos adultos pues realmente les trae, eso no lo hemos todavía experimentado, pero podría ser que, bueno, hay adultos que tienen además retraso del desarrollo, ¿no? Discapacidad intelectual, con lo cual determinados cuentos y tal, pues probablemente le va a beneficiar y lo van a disfrutar, ¿no? Nosotros tenemos actualmente unos 250 asociados y contando su familia, pues si estamos cerca de las 1000 personas, pues más o menos, ¿no? Bueno, la colaboración nuestra ha sido sobre todo de difusión entre nuestros asociados, de apoyo en todas aquellas situaciones en las que de alguna forma necesitaba apoyo de familia, y a nivel profesional, pues bueno, algunos de nuestras psicólogas han tenido un papel creo que importante.